Bienvenidos al primer podcast donde decimos la verdad de Dios sin hablar de religión. ¿Qué onda, chavos? ¿Cómo andan? Estamos de regreso, temporada 2, episodio 38, dándole con todo. Yo soy Antonio Vidal y Clau, acá en la línea. ¿Qué onda? ¿Cómo andas, Clau? Todo bien, todo fine. Qué bueno, me da gusto. Pues vamos a darle el orden del día. La otra soy el oso, siente el ritmo y Techno Boys, así será esto en cuestión. Así que pues iniciemos. La otra soy película, 1 hora 32 minutos, es del 2023 y está en Prime Video. Ay, se me fue. Dame el inicio, Clau, se me fue. Pues básicamente trata de una chavita, está en la escuela. Ya, sí, échale, sí. Hay un chico que es como el chico pues, el guapo, futbolista, el popular, el que todos quieren con él, y así. Y entonces este chico pues tiene novia y justo la amiga de esta chavita pues le dice que pues que si no le gusta, que es el más guapo, que es no sé cómo se llama. Y ella le dice como no, a mí el vato pues me da igual. Y entonces este chavo tiene un accidente. Ella tiene un acercamiento con él, el chavo tiene un accidente y resulta que cuando tiene este accidente el chavo tiene ahí como un problema de memoria y cree que esta chavita es su novia. Así es. Entonces, pues, la trama de la película justamente está en que la chavita, pues, tiene que empezar a lidiar con que el chavo cree que ella es la novia y luego la familia también y así sucesivamente, pero sí existe la que es la verdadera novia y entonces ahí viene como pues lo complejo de la película y cómo es que ella tiene que lidiar con esta situación de si decirle, no decirle o qué puede hacer. Sí, exacto. Se queda más bien como con él como por cierta lástima, por decirlo así, ¿no? Ajá, y también porque sí. se siente como de cierta manera un poco culpable, aunque pues no había como por qué del accidente, ¿no? Y de que el chavo sintiera como esa atracción hacia ella, a pesar de que pues que no nada que ver, ¿no? Es romanticona, es palomera 100%. 100% palomera, muy ligerita. Está ahí en Prime, como les decía, está cortita, 1 hora 32 minutos, se va en friega. No soy fan de ese tipo de películas, pero está cotorra, o sea, la neta está para pasar el rato, la neta sí, está suavecita. Y sí, básicamente esa es la trama. O sea, tiene el accidente el chavo, y le toca a ella, ¿no? Le dice que le dé respiración de boca a boca, ¿no? Cuando llaman a emergencias, y pues el chavo la ve, despierta, la ve, pues dice de aquí soy, ¿no? Sí. Nada tonto a pesar de perder la memoria. Pero bueno, más o menos. La neta es que no soy fan. Yo la dejaré en un... Yo creo que en un 3-5. Ya sé que nos estamos volviendo cada vez más exigentes, pero no, para mí no es como para darle el 4, la verdad. Sí, no. Yo sí. De ese tipo de películas en específico no es que sea fan, o sea, a mí sí me gustan, no soy fan, pero sí me gustan. Pero sin duda creo que hay mejores. O sea, yo sí he visto otras películas que digo, sí están más interesantes a pesar de ser trama de romanticona y así, entonces yo también 3-5. Excelente. Pues pasemos a la siguiente, es una serie, se llama El Oso, ya son 3 temporadas, la 1 salió en el 2022, tiene 8 episodios, después la segunda temporada salió en el 2023, esa tiene 10 episodios, y esta tercera temporada acaba de salir en este año, tiene 7 episodios, y pues oscilan entre los 27 minutos a los 45 dentro de las 3 temporadas, aunque hay uno que sí dura 1 hora 6 minutos, ¿no? Es el más largo. Está en Disney Plus. Creo que la serie, si no mal recuerdo, era de Fox. Creo que sí, de Fox, ¿no? Pero pues ya sabemos la historia, lo compraron y pues ahora lo tiene Disney. Este es un vato, es un chef. Él trabajaba pues en lugares de alta cocina. Regresa
es su hermano, ¿no? Con el que tiene sí, el restaurante. Yo iba a decir una fonda, pero sí, un restaurante. Y pues él es como ahora el encargado de hacer crecer el restaurante y pues está súper acostumbrado al trato que tienen pues en las cocinas pues grandes, ¿no? En los grandes restaurantes. Y que la neta, pues sí son así, ¿no? O sea, sí son de ese carácter y quieren todo excelente y pues prácticamente es como tratar de controlar su rollo, ¿no? Porque también la neta es que tiene ciertos problemas el vato, ¿no? También, pues de cómo trata a la gente, ¿no? Sí. Muy exigente, pero como de mal manerita. ¿Qué crees que cuando me dijiste la empecé a ver y ya tenía capítulos avanzados? Empezado. Sí, ya la había visto antes, pero no sé, por algo la dejé y ya nomás. Entonces volví a verla desde un inicio y dije, ay, sí me suena. Está, más sabes, o sea, empecé de la temporada 1, no me fui a la 3, y pues sí me fue imposible ver las 3 temporadas completas, ¿no? De golpe, ajá. Sí, ¿qué te pareció? Pues sí, yo también la verdad, la realidad es que ya la había empezado a ver. Ajá. Y luego la seguí viendo y solamente vi como algunos capítulos primero de la temporada 1 y luego la seguí viendo y mi papá justamente la empezó a ver y me dijo, oye, ¿ya viste esta serie? Y dije, sí, ya la había visto. Y entonces la estuve viendo ahora el fin de semana con mi papá y ya pasamos a la temporada 2. Ajá. Y fíjate que justo él me dijo que la temporada 1 estaba como muy equisona, ¿no? Como muy plana. Y sí, la verdad es que está como, pues, como que no te atrapa, como que... Muy lo mismo, como que ¿no? te la vas llevando muy relax, pero en la temporada 2 ya empieza a tener como un poquito más de contexto, ya empieza a haber como más altibajos en la historia. Okay. O sea, ya se empieza a poner como mejor, la verdad. Ajá. Si yo hubiera visto solo la temporada 1, creo que hubiera coincidido 100% contigo. Sí. Pero sí, la temporada 2 sí empieza... A ver, tampoco es de que yo diga, ya se pone buenísima, ¿por qué no? Pero sí mejora, o sea, sí de la temporada 1 a la 2, sí hay un rango de mejora. Entonces, pues, yo creo que hay que tenerle paciencia, porque sí está media larguita la temporada 1 y pues sí, como que si te aburre ya no la sigues, ¿no? Sí. Pero sí, la temporada 2 como que ya intentaron ponerle más punch. No sé, la 3, la verdad es que ahí sí desconozco. Pero sí, en la temporada 2 como que ya pretende ponerse un poquito mejor y que ya no sea como tan palomera la historia. Sí, y yo creo que eso me pasó porque, o sea, estaba avanzado hasta el 4 y le volví a dar desde un inicio y dije, sí, es que está muy planita. O sea, es muy claro. Lo mismo, todo en la cocina, el cómo es el compa, de pronto como el tipo de recuerdos que tiene, etcétera, ¿no? Pero sí es muy planita. Sí. La neta es que sí estaría difícil darle una calificación, puesto que no hemos visto todas las temporadas y como tal, pero sí, la neta es que sí, la primera temporada está muy planita, muy ligerona y yo creo que tal vez por eso dejé de verla. O sea, ya no me atrapó porque ni siquiera, o sea, la vi para mí, no para el programa, ¿no? Ajá. Y sí fue si la dejé de ver fue muy plano, ya no me atrapó, ¿no? Sí, 100%. Sí, yo creo que sí estaría complicado porque te digo, creo que si los dos nos hubiéramos quedado en la temporada 1, probablemente hubiéramos dado una calificación muy basada en eso. Sí. Y yo que sí vi un poquito de la 2, como que sí tendría ahorita como a lo mejor una calificación un poquitito más alta. Claro. Entonces, pues yo creo que esa la vamos a tener que dejar así a la expectativa de que nos digan quien vea las 3 temporadas qué le pareció. Sí, claro, sí. Sí, justo. Es talentona, pero pues si dices que la 2, la verdad es que eso sí causa ahí cierta intriga y es de, sí. Vamos a ver. Ajá. Ok, me late. Pues vámonos a la que sigue, que es Siente el ritmo. Es una película, dura 1 hora 50 minutos, es de 2020, está en Netflix. Y pues vas, mi Clau. Bueno, es una película como para adolescentes. Sí, sin duda alguna. Es de esas películas que yo veía, yo creo que cuando estaba como en la primaria, tal vez secundaria. Sí. Pero la verdad me pareció una película muy bonita como para las y los que tenemos como esos issues. Yo creo que si hubiera como una película de ese tipo, pero a lo mejor como de música, o sea, de gente que estudie música o de bateristas, probablemente te llamaría la atención porque sí, claro. es algo como un tema como que te gusta, ¿no? Y a mí, por ejemplo, el tema del baile
es algo que me gusta y me ha llamado la atención toda la vida. Entonces, como que, a ver, 100% palomera la película. Por supuesto. Es una chavita que de toda su vida ha sido bailarina. Obviamente, conforme fue creciendo, quiso hacerlo ya de manera más profesional. Entonces, ya justo se empezó a profesionalizar. Se fue, me parece que a Nueva York. Uh-huh. Y entonces, estando en Nueva York, pues ella obviamente... ellos tienen que hacer como castings para estar pues en las producciones o en los eventos, así, y entonces sí. Ella pues se fue a hacer como un casting ahí con una productora muy famosa y muy renombrada y todo, y pues en el casting tienen ahí como un encuentro, sí. Y entonces de repente pues ella cae, ¿no? sobre la productora, sobre la directora, sí. Y todo queda grabado. Entonces prácticamente esto es como el fin de su carrera, su fracaso profesional. Mucha gente se entera de esto porque el video se viraliza. Así es. Y entonces ella pues decide regresar a su pueblito natal porque pues siente que ya no tiene la oportunidad de volver a presentarse con nadie porque justamente pues todas las puertas que toca le dicen, oye, no, pasó esto con tal productora y pues no, o sea, no hay chance, ¿no? Entonces se regresa a su pueblo y pues en el pueblo todavía existe justo la academia donde ella empezó a practicar baile, que es una academia obviamente pues para niños pequeños, uh-huh, y jovencitos. Y entonces ella llega ahí, como que empieza a ver qué show, la maestra obviamente pues la admira muchísimo porque pues fue su alumna de chiquita y ella se hizo muy profesional y es muy buena bailarina, entonces le pide que dé como una clase maestra ahí en academia. Sí. Y entonces la chava es como muy cortante, muy mamona, pues se le subió obviamente que ella ya era bailarina profesional y todo, y entonces llega a la academia con esta misma actitud. Y pues ve a las niñas que no dan una, que tienen dos pies izquierdos, que no tienen ritmo, y entonces le proponen pues que pueda dar unas clases ahí. Ella primero obviamente se niega, dice que cómo, que jamás en la vida, pero después se entera que si ellas van ganando, van a tener la oportunidad de presentarse en los regionales y en los nacionales, en donde justo parte de los jueces es un panelista que es uno de los productores con los que ella había querido trabajar toda su vida. Uh-huh. Y entonces pues esta es la manera que ella tiene de presentarse ante él y que él la vea y vea pues que es muy buena. Su trabajo, sí, claro. Y que vea su trabajo y pues la capte, ¿no? Y entonces justamente la historia pues va de la mano con que ella empieza a dar las clases y pues tiene que hacer que estas niñitas sean de las mejores para poder llegar a esa competencia, poderse presentar frente a este juez y pues que ella tenga oportunidad de regresar nuevamente al estrellato. Exactamente. Ya, pues lo demás es historia. Sí, está chidilla, hasta eso sí me gustó la historia. Obviamente es palomera, como bien dices, sí. pero está entretenida, la verdad es que sí, y sí es cómica, o sea, sí tiene muchas partes muy graciosas, la neta es que sí, y sí me agradó, o sea, sí dije, no manches, está. Sí me gustó, la neta, sí. Sí, a mí me gustó, la verdad está muy bonita, está muy padre, está divertida por cómo va trabajando como con los niños y cómo las va haciendo que se vuelvan bailarinas profesionales, porque literalmente las entrena como ella entrena y como ella practica, y entonces está como muy divertida toda la historia, por ahí tiene también como un poco de romance, uh-huh, y cosas así, entonces sí, 100% palomera, 100% familiar, o sea, si son papás, mamás y tienen hijos, hijas que les guste como ver ese tipo de películas, pues los pueden ver todos en familia. La verdad a mí me gustó mucho, como que es esas películas que me remonta como a mi adolescencia, un poco mi infancia también. Sí. Y entonces me gusta, me entretiene, me divierte, obviamente no tiene así la trama más grande del mundo, pero la verdad es que... Pero está padre. Sí. Sí, a mí me gustó, no soy fan de ese tipo de películas, pero la neta es que sí está muy ligerita, pero está muy bonita y partes divertidas, ¿no? Como muy... ¿Cómo decirlo? Muy blanca, muy Ajá, linda, o sea, está padre. Sí. Yo le voy a dejar en un 4-5, la neta es que sí lo merece. Sí, yo también, 4-5. Sí, está bonita, la neta, esa sí vale la pena que la vean acá para fin de semanita y estar a gusto. La neta está chidita. Pues vámonos a la última, que es Techno Boys, una película
que está en Netflix, dura 1 hora 50 minutos, es de este año, y sale el buen Luis Gerardo Méndez, que todo el mundo conoce como Javi Noble, y también sale la buena Carla Souza. Está chido y me gustó, está chida la historia y me gusta también cómo se burlan de cierta manera de lo que pues está pasando, ¿no? En el presente, por decirlo así. Sí. Es un grupo de estos poperos compuesto de 5 personas, en donde pues cada uno tiene su personalidad, se vuelven los super famosos. Sale de pronto también la competencia y esa fórmula que justamente se estilaba, no sé, en los 90s, ¿no? Ajá. Y habían varios grupos de diferentes chavitos que pues jalaba, ¿no? Sí. Y hace un dueto con una chava que también pertenecía a otro grupo, que era un trío, ¿no? Que era como las de Jeans, todo una onda así, ¿no? Sí. Es que está cagadísima. Y pues hacen ahí su dúo, su dueto, y pues este compa se enamora, ¿no? Pero pues resulta que el productor pues dice, ¿qué pasó? Yo soy de ahí, tú no. Y pues empieza a ver acá pues el chavo se saca de onda, porque la morrita esta se va a casar con el productor. Y pues termina el grupo deshaciéndose, ¿no? Cada quien se va a su rollo. Este compa le está pegando duro para pegar como solista, pero pues nada más no tiene la oportunidad. Y de pronto dicen, ¿sabes qué onda? Ya el registro de Tecnoboys, del nombre, ya está caducó, está libre y pues lo tengo, yo lo registré y ahora lo podemos usar, ¿no? Y entonces da la tarea de volver a encontrar a todos sus compañeros con los que estaba, y pues todo el mundo agarró la dirección de su vida como quiso. Y pues hay una combinación de estos diferentes, que ya no son personajes, sino personas, ¿no? Sí. Está bien cotorra. ¿Qué te pareció, Clau? Pues, híjole, me costó mucho trabajo porque... No voy a negar que me reí. Ajá. Pero me reí de lo boba y de lo burlona que era, ¿sabes? Sí, claro. O sea, me pareció... Sí, tiene unas partes, a ver, sí, yo creo que por ahí unas partes de humor negro fuertes que no lo soporte, siento que le va a costar, porque sí tiene por ahí unas partes bastante de humor negro, unas partes de burlas fuertes también, como dices, como a cosas de la actualidad. Sí. Que quien sea un poco tolerante a eso, siento que... Pero ¿sabes, Clau? Y perdón que te interrumpa. Sí. Pero es que en esos años sí se decían así. Sí. O sea, sí era aceptado ante la sociedad y no era mala onda. Creo que ahora también ya el no poder utilizar otra palabra más que tenga que ser específica, y el hecho de no ser tolerante también, y creo que lo hace justamente como burla. Esa parte, ¿no? De qué tan extremo ha llegado el tener que usar las palabras precisas para que las personas no se sientan ofendidas, cuando sí, obvio, en este caso era de burla, pero en otras ocasiones es a lo mejor, no sé, por lo menos en adultos mayores, lo hacen sin la intención de, ¿no? Sí, claro. Pero sí, quien sea muy purista, supongo que sí tendrá ahí un poquito de rollo de... Ajá, sí, le costará, claro. Sí, pues sí, la verdad es que... Sí, me costó trabajo. No quiero decir que no me gustó, porque sí tiene sus partes, o sea, la verdad sí, o sea, sí hay unas partes en donde yo decía, neta, a ese nivel de bobada llegamos, y me daba risa porque es tremendamente boba la situación. Pero sí me costó trabajo, Quiero decirte que sí me costó, no supe si me gustó, si no me gustó, si no, o sea, no podría explicarlo. ¿Pero fue por la parte boba o por la parte del humor negro de...? No, fue por la parte del humor negro, que ya lo he dicho varias veces en varias ocasiones, me cuesta trabajo. No por la parte boba, la verdad es que eso no. Tampoco por las burlas, porque siento que, pues no, o sea, soy como bastante abierta en ese sentido. Y lo tomas, pues, justo, ¿no? Como cosa, como
pues es una película y Claro. lo están haciendo con toda la intención de burlarse, ¿no? Claro, claro. Que no quiere decir que esté bien o mal o lo que sea, sino simplemente lo tomas como es y ya. Entonces, por ese lado, ¿no? Siento que me costó más como por la parte del humor negro. Eso Ok. sí me costó bastante. Que bueno, ya lo he dicho varias ocasiones, esa parte a mí me cuesta mucho, ya lo hemos hablado de otras series y así. Entonces, solo por eso no sé, o sea, no podría decir que me gustó, tampoco quiero decir que no me gustó. Ajá. No tengo un veredicto, ¿eh? Quiero ¿Sí, decir no? que no tengo un veredicto, pero lo que sí quiero destacar de esta película es su fuerte marketing que están haciendo en redes sociales y que supieron encontrar a los actores y actrices indicados para hacer este tipo de película. Eso sí lo quiero destacar. Sí. Sí, estuvo muy bueno eso, sí supieron darle al clavo. Y aparte los personajes que crearon para tener ese tipo de interacción y contexto y poder hacer ese humor negro, la neta es que sí, o sea, sí fue, vamos a agarrar un poquito de aquí, de allá, de acullá, Sí. y eso estuvo chido, ¿no? Y espérate, la que te mandé, espérate que veas esa, o sea, también vas a decir, no, bueno. En el siguiente programa, chavos, vean el siguiente. También hay un poquito en la película de ese tipo y van a ver qué onda. Está bien. Bueno, a mí, ya sabes que me gusta el sarcasmo, el humor negro. O sea, a mí sí me encanta. Entonces, la neta es que para mí fue súper divertida. Y creo también que esa parte de tener que censurar o que la gente quiera censurar ese tipo de cosas, la neta no está chido. Y siempre el cine ha reflejado lo que la sociedad está viviendo en ese momento. Claro. ¿No? Entonces creo que sí hay mucho de esa parte en donde es tan extremo que es de, a ver, bájenle 2 rayitas, ¿no? O sea, sí, ok, lo que dicen y esto y el otro, pero no, también existe esta otra parte y antes era así y pues estamos en la transición de, ¿no? Si vamos tan rápido, pero es de... aguanten, o sea, también existe una cosa que se llama tolerancia, ¿no? Y que no es directamente hacer burla a la persona, ¿no? Sino que pues ha sido así. Y por lo menos en películas yo siempre, más bien en el arte, tanto fotografías, el cine, música, creo que también el hecho de censurar es de, o sea, no, chavos, o sea, es arte, ¿no? No podemos irnos a ese extremo justamente, ¿no? Entonces, la neta a mí sí me gustó, palomera 100%, sí. Pero me agradó mucho esa parte, a mí sí, ese tipo de burlas y eso, porque hemos visto otras donde también me podría sentir identificado y decir, se están burlando de mí, pero no me lo tomo personal, es una película. Sí, claro. Entonces, la neta sí me agradó, más no es súper guau, pero está chidita, va a pasar el rato, así que yo la dejaría en un 4-5. Ok, pues yo lo único que puedo decir es que existe libre albedrío, entonces por eso advertimos aquí, tiene esto, quien sea muy sensible, mejor no lo vea, para que no se ataquen, y quien no, pues véalo y decida por sí mismo, ¿no? Sí. Yo la voy a dejar... Sin calificación habías dicho. Siento que sí, ¿eh? ¿Sí? Sí, porque si lo pienso, o sea... Sí, no quiero dar una calificación objetiva, pero a ver, lo puedo dejar entre un 3.5 y un 4. Sí, ok. Para que más o menos le midan. Ok, me agrada. Sí, son temas complicados, complejos, más en estos tiempos, pero que existen, ¿no? Que existen y que están en nuestro presente. Están ahí. Sí, entonces, y además, como siempre lo hemos dicho, es nuestra humilde opinión. Sí, obvio. Meramente. Muy bien, mi Clau, pues hemos terminado este buen episodio, el episodio 38. Sus redes sociales, mi niña. Mis redes sociales, Instagram, ClauUNF, TikTok, ClauNF3 y Facebook, ClauUNF. Oye, ¿qué pasó con el canal? Ya nunca. No se pudo. TikTok decidió que no soy visiblemente atractiva para la humanidad y no sé realmente qué rollo con mi Instagram, pero pues nunca llegó. No sé si se esperan a que tengas más de 1,500 o a que tengas cierto tiempo con el número de seguidores. La realidad es que ahorita obviamente ya no tengo los 1,500, volvió a bajar, entonces pues también así como mucha esperanza, pues no hay. No. Es complicado, piden cada vez más cosas y... Sí. Ay, no. Bueno, digo, quien le guste y quiera estar ahí, pues chido, ¿no? Pues la verdad es que es complicado y aparte, pues, teniendo una vida y no poder estar al 100% ahí, pues es de nada, no manchen cuándo, ¿no?
Claro. Y más crear contenido para todas las redes, no, ¿cuándo termina? O sea, Sí, es está muy cañón. difícil. Pues bien, chavos, ya saben, a mí me encuentran en todos lados como Bazar Santo Domingo y las redes personales como Arte Profeta Galáctico. Así me encuentran en todos lados. Este podcast está en Spotify, en Amazon Music, en Apple Podcast, en iHeartRadio y por supuesto en YouTube. Así que hemos terminado hasta aquí el episodio 38 de la temporada 2 de La Verdad de Dios, el único podcast que dice la verdad de Dios sin hablar de religión. Cuídense, chavos. Chido, mi Clau. Cuídate mucho. Gracias igual. Nos Bye, vemos bye. pronto. Chao. Chao. Espera el podcast de La Verdad de Dios cada semana. ¿Quieres que hablemos de algún tema? Escríbenos a Instagram, Facebook o Twitter. En cualquiera de esas plataformas nos encuentras como Bazar Santo Domingo. Esto es La Verdad de Dios.